Muy buenos días, mi nombre es Andrea Sánchez y el día de hoy voy a exponer la ponencia de la investigación Programa de Psicoeducación Sexual para Niños y Niñas en condición de vulnerabilidad, reflexiones desde la experiencia. Las autoras de esta investigación son Ingrid Rocío Duarte Nao, profesional de información en psicología, Luzaide Capera Rodríguez, profesional en formación en psicología, Sandra Patricia Guerra Báez, magíster en psicología clínica, docente, y quien les habla, Andrea Sánchez Varela, profesional en formación en el área de psicología. Los conocimientos sobre sexualidad son adquiridos por el contexto directo de los individuos. En torno a la sexualidad han surgido múltiples mitos. Conocer cómo se ha educado en sexualidad a lo largo de la historia era indispensable para nuestra investigación. Es por eso que se analiza que en sus inicios la educación sexual poseía las características de represión para frenar impulsos considerados inconvenientes para la persona, como lo afirma Cardinal en 2005. Más adelante, en los años 30 y 40, aparecieron algunos autores que planteaban que se hablaba de sexualidad, pero para prevenir males que afectaran la moral. En consecuencia, en los años 50 se plantea una reacción frente al modelo que se tenía, el modelo victoriano, en el que se plantea que es indispensable conocer los sistemas culturales, morales y sociales, incluso personales, para hablar y educar de sexualidad, teniendo una visión mucho más holística frente al tema. Planteamiento del problema. Es común considerar que entre el periodo del nacimiento y la pubertad es una época en la que no se expresa sexualidad. Sin embargo, se han realizado múltiples investigaciones en la que se evidencia que aunque existen vacíos conceptuales, aún existen muchas falencias a la hora de educar a los niños. Como afirma Sada, el problema principal es la falta de conocimientos de los mismos padres y madres sobre la sexualidad. De allí surge nuestra pregunta problema. ¿Qué efecto tiene un programa de autocuidado y educación sexual en niños de 6 a 8 años? Y nuestro objetivo de investigación es diseñar, implementar y evaluar un modelo psicoeducativo en autocuidado y sexualidad para niños entre 6 y 8 años, respondiendo a esa pregunta problema planteada. Conceptos claves. Nuestra investigación gira en torno a la educación sexual, y es la educación sexual algo más que lo relacionado con los instintos biológicos o con la reproducción. No es tampoco el fruto del aprendizaje social pasivo, sino que es un resultado de relaciones interpersonales consigo mismo y con el medio ambiente. Autocuidado. Una educación sexual integral va de la mano con el autocuidado, y el autocuidado es una actividad aprendida por los seres humanos que está orientada a suplir las necesidades básicas del cuerpo y lograr el bienestar, como lo afirma Oren en 1993. Metodología interactiva. La metodología interactiva responde al modelo psicoeducativo que se está implementando en las sesiones de intervención de nuestra investigación. Esta metodología no es de tipo explicativa, sino que es de tipo vivencial, experiencial, de interacción y de relación, porque se trabaja con los pares de los niños y con los cuidadores y padres de familia. Finalmente, el término trascendencia. La trascendencia responde a lo que se pretende obtener con nuestra investigación. La afectividad, la expresión de emociones, la aceptación y la autoestima como parte inherente, indispensable para la educación sexual. Metodología. Se trabaja bajo un enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico, porque se pretende conocer las experiencias de un grupo de personas frente a un fenómeno, que es la educación sexual y el autocuidado. No hay control total de las variables y solo existe un grupo. Los participantes son 20 niños en edades de entre 6 y 8 años acompañados de sus padres de familia. Estos niños pertenecen a una fundación en el sector de Soacha y poseen condiciones de vulnerabilidad. Los instrumentos.
Los instrumentos son entrevistas semiestructuradas de conocimientos previos a padres y niños, diarios de campo que permiten registrar la información y entrevista estructurada de conocimientos post-intervención que se aplicarán a padres y a niños. Procedimiento. Se realizó una evaluación previa con el fin de identificar cuáles eran los conocimientos que tenían los padres y niños sobre sexualidad y autocuidado. Una vez se aplicó esa evaluación previa y se analizó, se diseñó el programa con el fin de fortalecer falencias o problemáticas a la hora de educar en sexualidad y autocuidado. Sí, en consecuencia se aplicó la intervención, las sesiones de intervención y finalmente se aplicará una evaluación post-intervención que nos permitirá medir los conocimientos adquiridos frente a las sesiones. Finalmente se hará un análisis comparando la evaluación previa de conocimientos y la evaluación post-intervención. Estado de la investigación. Actualmente la investigación se encuentra en la implementación de las sesiones de intervención. Estas sesiones responden a temáticas como sensibilización a padres de familia frente a comprender por qué es importante educar en sexualidad, sesiones sobre reconocimiento del cuerpo, autocuidado, identificación de situaciones de riesgo y valores en torno a la sexualidad. El análisis de la evaluación previa de conocimientos aplicados a padres y a niños permitió establecer las siguientes categorías. La categoría de sexualidad se asoció con relaciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual y reproducción por parte de los padres, y se evidenció en muchos casos desconocimiento sobre el tema. En los niños se encontró que la sexualidad se asociaba con el amor y los genitales, pero en muchos casos también se evidenció desconocimiento. Por otro lado, en la categoría de tabúes se estableció una relación fuerte con creencias distorsionadas, erróneas y timidez. Para el caso de los padres, con vergüenza, vergüenza para el caso de los niños. La educación sexual se asocia con represión y creencias y desconocimiento. Esto en los padres. En cambio, en los niños se asoció con curiosidad. En cuanto al rol del educador sexual, los padres lo relacionaron con un enfoque de enseñanza e instrucción, en el que no existe responsabilidad por parte de ellos. Los niños identificaron fue al colegio en primera instancia. Respecto al autocuidado, uno de los temas centrales de nuestra investigación, los padres lo asociaron con un aprendizaje importante que permite la prevención de peligros, donde se identifican algunas acciones de autocuidado básicas. En el caso de los niños lo asociaron con el cuerpo, la higiene, el reconocimiento del otro y algunos señalaron tener total desconocimiento frente al tema. Finalmente, en la categoría de expresión de emociones, los padres lo asociaron con afecto, diálogo y identificación de sentimientos. Por su parte, los niños lo asociaron con sentimientos y estados de ánimo. Resultados esperados que se pretenden con la investigación o contribuciones. Generar conocimientos en sexualidad infantil, generando vínculos asertivos entre padres y hijos, minimizar riesgos por la falta de conocimientos y facilitar la comprensión de la educación sexual en niños y niñas. Contacto. Presento la información de contacto de las autoras. Agradezco de antemano su amable atención. Bibliografía y bases de datos consultadas. Muchas gracias.